Antes de leer la porción que les decía ahí en Deuteronomio capítulo 12, les quiero leer un versículo en Esdras capítulo 7, versículo 10, dice: así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Y aquí vemos los 3 puntos importantes que estudiábamos hace 2 semanas acerca de cómo debemos de estudiar cada uno de nosotros la Biblia. Le llamábamos el estudio inductivo. Primero teníamos que hacer ¿qué? En el estudio inductivo, ¿qué teníamos que hacer primero? Examinar los hechos, la observación. Y dice aquí, había decidido estudiar. Ese es el primer punto que vemos, que Esdras había decidido estudiar, examinar los hechos, observar los hechos. Y luego dice obedecer. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Perdón? La interpretación. Muy bien. Mi hermano ya lleva una estrellita. Bueno, y las que participaron antes también. La interpretación, es decir, obedecer. Cuando nosotros interpretamos un principio bíblico, no es solamente para decir, ¡ay, qué padre principio!, sino ¿para qué? Para aplicarlo. Muy bien, hermano, muchas gracias. Para obedecerlo. Aquí entonces vemos el primer punto. Esdras había decidido estudiar, o sea, observar. Segundo, obedecer, es decir, interpretar la ley del Señor. Y por último, ¿cuál era? La aplicación, enseñar sus decretos y ordenanzas. La aplicación a nuestras vidas, pero también la aplicación en la vida para los demás hermanos. Así que vemos que este método no es algo que se le ocurrió a la hermana Suni, sino que es parte de la palabra, de cómo debemos estudiar la Biblia. Hermano, estos temas no solamente son para los líderes ni para los pastores, son para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Porque, como les decía hace 2 semanas, ¿cuántos cristianos frustrados hay? Porque dicen, es que la Biblia dice esta promesa y yo no la veo cumplida en mi vida. Es que la Biblia dice esta otra promesa y yo he creído en ella y mi mamá se murió creyendo en esa promesa y nunca la vio cumplida. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios, porque no aprendemos a cómo debemos acercarnos a la palabra de Dios. Muchas veces decimos, esta promesa suena muy bonita, yo la quiero para mi vida. Pero así como muchas veces tú a tus hijos, por amor y para enseñarles, les dices, sí te voy a comprar ese carrito que quieres, pero necesito que seas obediente. Todo este día necesito que seas más obediente, necesito que seas más paciente y entonces te compro este carrito. De la misma forma, Dios muchas veces a nosotros nos dice, claro que esta promesa es para ti, pero antes necesito que hagas esto. Y no porque Dios necesite algo de ti, sino porque eso a ti te va a ayudar a crecer en carácter, en tu carácter espiritual, a ser paciente, a confiar en Él, a muchas cosas. Amén. Yair, ¿me puedes pasar una agüita, por favor? Bueno, ahora sí vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. ¿No se puede? ¿No? Sí se la llevaron, ¿verdad? Bueno, pues, sí, gracias. Volvemos entonces a las sendas antiguas, donde tenemos que traer nuestra Biblia a fuerza porque no hay otro medio. Yo le invito, hermano, que si usted tiene una Biblia, la traiga. A mí siempre me ha gustado más tenerla en papel que en el celular. Ya me acostumbré tal vez. Yo le invito a que la traiga. Bueno, dice así.
Deuteronomio capítulo 24, 11:24, perdón. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano, el norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacerte frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como lo prometió. Vamos a empezar por el principio. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. ¿Cuántos habían escuchado este versículo alguna vez? Levante su mano. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Luego hay videos en internet, graciosos cristianos que dice, todo lo que pises con la planta de tus pies será tuyo, y va el muchacho pisando a una muchacha cada ratito. ¿Nunca los han visto? Qué bueno, porque así no ven sus redes sociales. Entonces, y muchas veces nos han enseñado esta promesa, esta palabra, y decimos amén, amén, y ahí vamos nosotros también pisando este auto que sea mío, y que esta hermanita sea mía, y que esta casa sea mía. Pero vamos a estudiar, como veíamos hace 2 semanas, vamos a hacer un estudio inductivo acerca de estos versículos. Vamos a ver realmente, decía la lección de hace 2 semanas, que el objetivo de un estudio bíblico inductivo es el poder hacer de una conclusión, de un punto particular, hacer una conclusión general que se va a aplicar en un momento específico, que se va a aplicar en una situación en específico. Y vamos a ver si realmente es así como nos dicen muchas veces, o como hemos aprendido, como hemos creído, que nada más con que pisemos algo, el Señor aquí lo dijo, que Él nos los va a dar. Vamos a leer desde el versículo 8, dice Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo 8. Ponga mucha atención porque vamos a ir haciéndonos preguntas. Por lo tanto, asegúrense de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerza para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que Dios juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluyen la leche y la miel, pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego como los pies, como si fueran un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles con lluvias abundantes, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidar en cada época del año. Si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de olivo. ¿En qué versículo vamos? En el 15, muy bien. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Versículo 16.
18. Si están poniendo atención. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. A ver, en voz alta todos. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos en las marcas de la entrada de tu casa y sobre la puerta de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Entonces el Señor expulsará a todas esas naciones de tu paso, y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de esa tierra. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus ofrendas, tus fronteras, desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacerte frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como lo prometió. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición, ¿sí qué? Los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Esos dos montes se encuentran al occidente del río Jordán, en la tierra de los cananeos que viven en el valle del Jordán, cerca de la ciudad de Gilgal, a poca distancia de los robles de More. Estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. Una vez que la tomes y estés viviendo en ella, asegúrate de obedecer todos los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Vamos a empezar a hacernos preguntas. ¿Quién está escribiendo esto? ¿Alguien sabe? ¿Quién? ¿Quién dijo allá? ¿Alguien? ¿Quién dijo Salomón? Salomón, Moisés. ¿Quién? Moisés. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Moisés. Esa es la primera pregunta. Todos estos detalles, hermanos, son importantes. Moisés está escribiendo este libro de Deuteronomio. Él es el escritor de este libro. Deuteronomio es Moisés. ¿Y a quién le está hablando? Creo que eso sí está más implícito en lo que leímos. Al pueblo de Israel. Ahora, yo sé que hay cosas que a veces no sabemos, es normal, pero yo les invito, en internet hay muchísimos recursos ya para poder estudiar la Biblia. A veces las mismas Biblias, por ejemplo la mía, al principio de cada libro dice quién fue el autor, en qué año, cuáles son los temas principales que se hablan en ese libro. Pero si usted no lo sabe, puede buscarlo en internet cuando abra su Biblia y esté leyendo. Ahora le tocó leer Deuteronomio. Bueno, ¿quién está escribiendo esto? ¿Quién escribió Deuteronomio? Aquí ya nos dice Moisés. Moisés le está hablando al pueblo de Israel, pero en una situación muy particular. Moisés está escribiendo esto y se lo está escribiendo al pueblo de Israel, pero también en un momento muy particular. Bueno, a ver, bueno, les doy el autor, Moisés, pero lo escribió poco antes de su muerte.
Lo escribió poco antes de su muerte. Y ahorita les voy a decir por qué esto es importante. Tenía aproximadamente 120 años. Ahorita no lo vamos a hacer, hermanos, porque es mucho tiempo para hacer nuestro estudio, pero esto lo puede hacer usted en su casa. Con que lea un capítulo antes, se amplía mucho el panorama. Por ejemplo, desde el capítulo 8 vemos que Moisés está hablando sobre la obediencia. Dice el subtítulo del capítulo 8, un llamado a recordar y obedecer. Del capítulo 9 dice victoria por la gracia de Dios. Del 10 habla de una nueva copia del pacto. Y yo leía estos versículos y es Moisés hablando de cuando él subió al monte y estuvo ahí 40 días y 40 noches y Dios le dio los mandamientos y luego él bajó y cuando bajó estaba el pueblo haciendo ¿qué? Yo creo que sí hemos escuchado acerca de esto. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Habían hecho con las joyas que tenían un becerro, un ídolo, ¿verdad? Entonces Moisés se enoja y tira las tablas y se rompen y después vuelve a subir y el Señor vuelve a escribir los mandamientos él mismo en unas tablas. Y después de esto, eso es lo que estamos viendo en los capítulos anteriores. Si no me cree usted, léalos en su casa. Y después Moisés ahora se está enfocando en que de esto que leímos, en qué usted más o menos qué entendió de qué está hablando Moisés. No importa si usted no se acuerda mucho, si no entendió mucho, usted participe. Más o menos de qué estaba hablando en estos versículos. Leímos mucho y se lo olvidó. Las bendiciones, a ver quién más. Literal aquí de qué estaba hablando. No me dé todavía usted la aplicación que le da. Literal de qué está hablando Moisés. ¿Puede volver a leerlo? Rapidísimo, denle una lectura rápida. Ajá, ¿y qué más? ¿Para qué? Para que puedan recibir ¿qué? La tierra, ¿verdad? Les está hablando Moisés que deben ser obedientes para que puedan entrar en esa tierra que Dios les había prometido. Eso es lo que estamos viendo en este capítulo 11. Les voy a dar el contexto histórico de Deuteronomio. Son 3 puntos principales que nos van a ayudar a entender. Le digo, esto no necesita usted ser pastor ni super ungido para poder conocerlo, en internet está. El contexto histórico en Deuteronomio dice que no avanza históricamente, se lleva a cabo en su totalidad en algo más de un mes. O sea, esto que vemos escrito aquí en Deuteronomio se pasó en un mes, en no más de un mes. O sea, muchas veces leemos la Biblia y decimos, no, pues eso pasaron años y años. No, eso fue escrito en no más de un mes. Después, estos acontecimientos de que se están hablando aquí en Deuteronomio se llevan a cabo en las semanas finales de la vida de Moisés. O sea, Moisés estaba, ya les había dicho, en la etapa final de su vida es cuando escribe este libro. El acontecimiento principal fue la comunicación verbal de la revelación divina que tuvo Moisés al pueblo de Israel. Esto es muy importante para ver de qué forma las palabras y las promesas que están escritas no solo en este capítulo, sino en todo este libro pueden aplicar o no a nuestra vida. Una vez más les leo, el acontecimiento principal de Deuteronomio
fue la comunicación verbal de la revelación divina que tuvo Moisés al pueblo de Israel. Es decir, que Moisés les estaba contando nuevamente al pueblo de Israel todo lo que había sucedido desde el Éxodo. Así como cuando tú a tus hijos le cuentas, es que mi abuelita, pues sí, puede ser eso también. Mi mamá ayer me estaba contando sobre su abuelita. Yo no la conocí, yo no viví con ella, pero mi mamá a través de la tradición o de lo hablado me hacía conocer hechos del pasado, hechos que ella vivía, hechos que ella presenció. Entonces es lo mismo que Moisés estaba haciendo con el pueblo de Israel, y usted me va a decir, ¿qué no lo vivieron ellos? Esto es lo importante. Siguiente punto. Los destinatarios originales de Deuteronomio, es decir, aquellos a los que Moisés les estaba hablando, eran la segunda generación de la nación de Israel. Es decir, esa generación entera de 40 a 60 años que habían nacido en Egipto y habían participado como jóvenes y niños en el Éxodo. Pero también aquellos que tenían menos de 40 años y habían nacido y sido criados en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? De que salió de Egipto, llegó a la tierra prometida en el tiempo del camino, nada más 4 o 5, dice exactamente la Biblia cuánto es, pero no me acuerdo. ¿Llegaron inmediatamente a la tierra prometida? No, ¿verdad? Ellos estuvieron 40 años en el desierto. Es decir, que aquellos que salieron de 20 llegaron a sus 60 en el desierto. Y esos que salieron de 20, solteros, delgaditos, guapos, de Egipto, encontraron otra chica guapa, delgadita, y se casaron con ella y tuvieron hijos que ya nacieron en el desierto, que ellos ya no sabían qué era vivir en Egipto, ya no sabían sobre la esclavitud. Entonces Moisés le estaba hablando, todo esto que leemos en Deuteronomio, Moisés se lo estaba contando a esas generaciones para que ellos también conocieran esa historia. De hecho, es algo que aún el pueblo, los judíos, hacen constantemente. Ellos repiten la tradición oral para que sus hijos conozcan la historia. Y lo vemos también aquí. En estos versículos que leíamos, Moisés les está dando también un mandato a esas personas que le estaban escuchando. Versículo 18, ¿quién me lo puede leer bien fuerte? Del 18 hasta el 21. Sí, Deuteronomio 11, del 18 al 21, por favor. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Gracias. ¿Cuál es el mandato que le está dando Moisés aquí al pueblo? Que eso mismo que Moisés les está hablando en ese momento, ahora ellos tienen que hablárselas a sus hijos. Porque ¿quién sabe el nombre de su tatara abuelo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo sabe? ¿Sabe por qué no le sabe? Porque su tatara abuelo
no se lo, más bien, ¿cómo le diré? Su abuelita no se lo dijo a tu mamá y la mamá de tu mamá no se lo dijo a la mamá de tu mamá. Entonces se perdió esa tradición. Si tú hoy haces una tradición de decirle a tus hijos, mi mamá se llama, y si yo hoy le digo a mi hijo, mi mamá se llama María Elena Sánchez Palma, y quiero que esto se lo transmitas a tus generaciones hasta que, aunque ellos nunca la conocieron, pero quiero que recuerden su nombre, y yo se lo digo, y ahora le digo, ese es el encargo que yo te doy importante, que tú le digas a tus hijos, mi abuelita se llamaba María Elena Sánchez Palma, y quiero que ahora tú le digas a tus hijos que tu bisabuela se llamaba María Elena Sánchez Palma. De esa forma, ahora sí, los tataranietos de mi mamá van a conocer su nombre. De esa misma forma, Moisés estaba hablando al pueblo de Israel, que como él les estaba compartiendo nuevamente esas generaciones que no vivieron todo el éxodo, para que recordaron lo que Dios, y aquí lo dice, hermanos, no lo estoy inventando, para que recordaran lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ellos tenían que recordárselo a sus hijos, y cada uno a sus hijos. Ajá. Bueno, vamos a seguir. Alguien, sin leer otra vez los versículos, ¿alguien se acuerda cuál es una de las palabras que más se repiten en estos versículos que leímos? Obediencia. Muchas gracias. La palabra obediencia en este capítulo al menos se repite 11 veces. En el versículo, y vamos a hacerlo rápido, si traes tu Biblia, subraya la palabra obedece, obedecer, y ahorita te voy a decir en dónde está para que no nos tardemos mucho. No te preocupes, no es pecado subrayar tu Biblia, anotarle, no es pecado, al contrario, eso hace que se vea que la lees. En el versículo 11:1, ahí dice, ama al Señor tu Dios y obedece. Subraya todas las palabras que se derivan de obedecer. Ahí más adelante en el versículo 8 dice, por lo tanto asegúrate de obedecer. En el versículo 9, voy rápido, ya en tu casa lo puedes hacer con más calma, dice, si obedeces. En el versículo 13 dice, si obedeces. En el versículo 22, asegúrate de obedecer. En el versículo 27, recibirás bendición si obedeces. En el versículo 32, asegúrate de obedecer. Entonces, ¿cuál creen que sea el nombre de la canción? Obedecer. ¿Creen que el punto principal o la promesa o lo más importante de este capítulo sea que todo lo que pises con la planta de tus pies será tuyo? Pero es lo que suena más bonito, ¿verdad? Es lo que nos conviene más. ¿De qué se habla más? De obedecer. Y también algo muy importante de lo que ya en tu casa te digo, lo puedes hacer, y te invito, si dices, es que yo no sé de dónde empezar a leer la Biblia, no sé qué hacer, es que nada más leo un versículo y no entiendo nada y me aburro. Bueno, esta semana dedícate a leer los versículos, los capítulos 8, 9, 10 y 11. Lee uno por día o uno cada 2 días, y subraya cada vez que veas la palabra obedecer. De hecho, desde el capítulo 8, el versículo 1 dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Si tú buscas esa frase en otros capítulos, en los 3 capítulos de adelante,
seguro la vas a encontrar también tal cual. Y díganme, a ver, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio para que no se duerman, y el que se duerma el que vea dormido tiene permiso de darle un pellizco. Cerca de la palabra obedecer siempre hay otra palabra u otro mandato, otro punto que se repite mucho. Ahora sí, lea ahí los versículos que le dije para que no tenga que leer todo, y dígame de qué es otra palabra. No, es otro verbo, es otro verbo, otra acción que debemos hacer. A ver, hágalo con calma. ¿A poco ya los leyó todos los 11? Otro mandato dice, otra acción que debemos hacer. A ver, ¿ya? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Una acción. Una acción es algo que nosotros debemos hacer. Bueno, ya por allá lo dijo nuestra hermana Mari, es amar. Si ven el versículo 11, dice, ama al Señor. En el versículo 13 dice, si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor. En el versículo 27 dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego, demuéstrale tu amor al Señor. Y en los capítulos anteriores también se repite mucho la palabra obedecer junto con amar. Entonces aquí ya tenemos dos mandatos principales importantes que quería transmitir Moisés al pueblo. ¿Sí está de acuerdo? Siempre les digo esto, y yo aplico la misma para que así usted lo aprenda. Cuando queremos que algo se le quede bien grabado a alguien, se lo repetimos una y otra. Como yo, por ejemplo, ahorita con mi bebé, le repito una y otra vez, no pegues, no pegues, no pegues, porque es algo importante para mí que él entienda, que él recuerde. Es lo mismo en la palabra. Cuando vemos repetida una y otra vez una palabra, si tú dices, es que no entiendo nada, ¿qué querrá decir aquí? Bueno, pues empieza con hacer lo que más se repite. Puede que no entiendas más aplicaciones y que no puedas entender al principio más exactamente el contexto y la situación específica en la que se tiene o se aplica esta promesa. Pero puedes empezar desde ahí, amar al Señor, ¿y qué? Y obedecerlo. Entonces, ya vamos haciendo poco a poquito, estamos observando, estamos en la parte de la observación. ¿Qué hemos aprendido con esta observación? ¿Quién escribió esto? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Ve todo lo que podemos aprender tan solo de un capítulo? ¿Pero qué? ¿Todo eso lo decía aquí? No, tuvimos que ir un poquito más allá, ¿verdad? Ahora, ahora sí vamos terminando. Todavía tenemos tiempo, pero ¿qué sigue? El punto número 2 del estudio inductivo, ¿cuál es? ¿Me lo pueden repetir, por favor? La interpretación. Estábamos viendo, y es importante ver quiénes eran
ahí se me fue, el destinatario original. Era importante ver eso, siempre es importante ver eso, quién es el destinatario original de esas palabras, quién lo habló y en qué momento lo habló, ¿ok? Ya vimos ahora eso. Ahora sí, bueno, ya habíamos visto una interpretación, por ejemplo, el que nosotros también debemos transmitir a nuestros hijos y a nuestras generaciones, pues las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Ajá. Eso aquí ya vamos a hacerlo un poco, vamos pasándolo de a poquito a nuestro tiempo. Aquí vemos que Moisés, le vuelvo a repetir, Moisés le estaba hablando al pueblo, a la generación que no nació en Egipto o estuvo muy poco tiempo en Egipto, para que ellos conocieran y entendieran qué fue lo que Dios hizo con ellos o por ellos. Ajá. Solamente así ellos lo podían saber. Ellos no tenían celular o recuerdos de Facebook. ¿Ha visto que te sale tus recuerdos de hace 9 años que escribías con... Bueno, en Facebook a la gente le salen los recuerdos de hace 7 años. Ay, dices, ya no me acordaba de eso. Y ahí lo ves. Bueno, pues esa gente no tenía Facebook. Lo único que tenía para recordar lo que había pasado era la transmisión, o cómo, se me fue la palabra, la tradición de transmitir verbalmente de generación en generación lo que Dios había hecho en sus vidas, en el pueblo, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo pasamos hoy eso a estos días? De la misma forma, todos nosotros debemos transmitir a nuestras generaciones lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que más va a impactar a tus hijos y a tus generaciones no va a ser lo que le enseñen los maestros en la escuela dominical, como antes le llamaban. No va a ser lo que escuchen de un predicador aquí enfrente. Lo que más va a impactar a las generaciones es lo que tú les hables de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Dios hizo en la vida de tus padres. Tal vez tú dices, bueno, es que yo soy el primero que ha conocido el evangelio, soy el primero que ha experimentado lo que Dios puede hacer. Bueno, pues tú empieza. Y ahora tus hijos le contarán a sus hijos lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo que hizo en la vida de sus padres. Amén. Y seguimos, sigue siendo importante estos versículos que leíamos primero, esta promesa que todos conocíamos. No era el punto principal, ¿verdad? Y ahorita vamos a aterrizar en qué contexto se puede utilizar esa promesa. Ahora, ¿qué otra aplicación? Si decíamos aplicación, es que se me va la palabra del punto número 2. Interpretación. ¿Qué otra interpretación podemos encontrar aquí? En estos versículos. Unas era el amor y la obediencia, otra el transmitir a nuestras generaciones. Y pues la tercera podría ser lo que leíamos, que dice el versículo 24, todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo, tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacer frente, porque el Señor Dios hará que los habitantes te teman y se espanten tal como lo prometió. Aquí esto es sumamente importante, como dice, tal como lo prometió. No era de el terreno que a ti te guste, pueblo, lo pisas y ese va a ser tuyo. No, es el terreno que yo te había prometido. Si tú obedeces y me amas, yo te lo voy a dar.
No es lo que tú quieras y a ti te guste y a ti te parezca buena idea. Pues voy a pisar este auto del año eléctrico. No, es lo que yo te he prometido. Si sigues mis mandatos, si me amas, eso será tuyo. Como les daba el ejemplo, y me adelanto ya en cada interpretación a la aplicación. Como les decía de cuando tenemos hijos, ¿no? Ok, ¿quieres ir a tal fiesta? Ojalá y las mamás sigan haciendo esto que mi mamá me hacía porque es por su bien. Si quieres ir a esta fiesta, primero me lavas el baño y tienes que hacer esto y esto y esto y después te vas. ¿Y por qué? Porque eso porque eso era un beneficio para mí. De la misma forma, Dios nos dice, ¿quieres esta promesa? Ashley, ¿dónde está Ashley? Está pecho tierra. De la misma forma, el Señor dice, ok, ¿quieres que te entregue las promesas que te he hecho? Y todos decimos bien fuerte, amén. Pero entonces tú tienes que amarme y obedecerme. Y no es porque Dios sea malo, sea un tirano, sino porque sabe que ese es el lugar más seguro para tu vida, para tu corazón. Y aquí mismo, y también si tú lees todo el libro, o por lo menos 2 capítulos antes y 2 capítulos después de Deuteronomio, vas a ver que Moisés repite constantemente, pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Porque Moisés no tenía fe en la humanidad, decía eso. ¿Por qué? Les acabo de dar el contexto literal que decía que había hecho el pueblo en capítulos antes. Hizo un becerro de oro. Entonces Moisés lo decía porque ya lo habían hecho. Y si tú lees, te digo, 2 capítulos antes, 2 capítulos después, no es necesario que leas ahorita todo Deuteronomio, vas a ver que es algo que también se repite constantemente. Dios muchas veces no nos entrega las promesas así nada más como un padre espléndido que no espera nada a cambio, no porque Él sea malo, sino porque nos está cuidando, nos está guardando. Porque cuando todo lo recibimos fácil, no lo valoramos. Cuando todo lo recibimos enseguida, no lo cuidamos, no lo agradecemos. ¿Sí está conmigo? Bueno, entonces vamos a terminar. Hay muchas más aplicaciones de estos versículos, pero les hacía una pregunta al principio, que si habíamos escuchado este versículo, y yo creo que la mayoría lo habíamos escuchado, y muchas veces se da esa enseñanza en las iglesias, así nada más se saca el texto de contexto y se dice, es que hermano, lo que tú pises con la planta de tus pies será tuyo, pisa ese auto, pisa esa chica, pisa... Es una aplicación que podemos hacer general. No. Y bueno, entonces este es un pequeño ejemplo, hermanos, de un estudio inductivo. Ve cómo las cosas son diferentes cuando nos ponemos a ir más allá solamente de leer un versículo, de cómo nos ponemos solamente de leer, pues sí, eso lo he escuchado muchas veces y lo leemos rapidito porque ya no lo sabemos.
Pero ahora que hemos hecho ese estudio inductivo, nos hemos hecho preguntas, hemos analizado punto por punto, ahora hemos sacado un principio bíblico que puede aplicar. Así que ya no vamos a estar frustrados porque pisamos y pisamos y pisamos y pisamos y nomás no vemos nada, porque sabemos que solamente vamos a obtener, o que eso está hablando de obtener las promesas que ya Dios nos ha hecho anteriormente, pero si nosotros lo amamos, lo obedecemos, lo seguimos. Amén. Póngase de pie. Y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Le invito a que no se quede solamente con esto, que siga estudiando en su casa su Biblia, y así que vaya capítulo por capítulo, escudriñando realmente las Escrituras, deshebrando, así como deshebramos la carne, deshebramos el pollo, que vamos tirita por tirita, que de esa misma forma vayamos con la palabra. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos hablas cada día. Te pedimos que tú nos recuerdes, Señor, estas herramientas para poder escudriñar correctamente tu palabra, Señor. Como tú mismo nos has enseñado que tus siervos lo hacían, Padre. Que podamos entender, Señor, que esto es importante para nuestra vida cristiana, porque tú nos has dejado tantas palabras, tantas promesas, Señor, que son reales para nuestra vida, pero que muchas veces por no poder, por no querer, por no saber escudriñar tu palabra, Señor, vivimos frustrados o estancados, Señor, creyendo palabras que tú no has dicho. Te pido, Señor, que tú nos sigas dando sobre todo sabiduría, entendimiento, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos cada día a aprender de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han estado aquí, Señor, que han dispuesto este tiempo para aprender más de tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.